Sincronización. Hola, bienvenidos a un nuevo video. No me voy a excusar, yo intento subir cosas en YouTube y me aburro y me fastidio y nunca cumplo todo y... ¿Será este caso en mi año, donde sí subiré videos constantes a esta plataforma? No lo sé. Vamos a hablar un poquito de lo que dice el título de las inteligencias artificiales. En este caso, para cosas prácticas en esta oportunidad, esta práctica, utilicé Photoshop con su relleno generativo y Leonardo AI, que es una plataforma freemium o gratuita para generar imágenes con inteligencia artificial. Comencemos con esto de una vez. El prompt que utilicé para esta imagen es el siguiente. Luego de que me generó este resultado, yo lo descargué. Como ven al final le escribí como resolución 4K. La resolución la agrega la imagen como tal en ciertas ocasiones, pero no al tamaño. Muy bien, entonces hay que aclarar eso. El tamaño va a ser el que tú le especificaste al momento de generar la imagen, pero la resolución intenta que sea 4K. Pero en este caso la imagen que te generó, si bien una persona que quizás no tiene como una agudeza visual al momento de ver esta imagen, si nosotros lo vemos con detalle, hay ciertos elementos que hay que acomodar, sí o sí, porque esto no es un producto final. Hay ciertas cosas que si la ves con atención te vas a dar cuenta que generan cierto ruido visual. En este caso voy a arreglarlo con el relleno generativo de Photoshop, y si te das cuenta al momento de darle zoom a esta área baja del personaje, cochino, no sea cochino, no piensen en esa cochinada, se va a dar cuenta de que le falta un botón a esta bata o a esta toga o esta falda que tenga, lo que interpretó aquí, lo que tenga este personaje. Entonces, utilizando el relleno generativo, le puse en inglés, le coloqué, porque hay que escribir siempre en inglés, en este caso ayúdense del traductor, que me colocara un botón. Si bien lo hizo muy bien, de verdad lo hizo muy bien, el estilo gráfico del botón no va un poco con el aspecto total de la ilustración. Entonces, si lo ven con atención, quizás haga un poquito de ruido o llame más atención de lo que debería. Pero se debe a que el relleno generativo, en el caso de las ilustraciones, muchas veces no funciona muy bien. También tuve que arreglar la tela que sobraba en el doblez de esta falda bata pantalón, y lo hice con el relleno generativo también. Lo hizo muy bien, pero igual tuve que pulir ciertas cosas con el tapón de clonar. Ahora muy bien, lo más difícil de arreglar o de componer o tratar de que se vea bien fue la mesa con estos alimentos. Si bien algunos resultados eran muy buenos, se veía como muy vacío. Era como que todos esos vegetales que tiene en esa olla ese señor, o lo que le puse a generar fue una cebolla. Entonces se veía muy raro. ¿Qué quiere decir esto? Cuando haces una composición de ilustración, tú te das cuenta de estos aspectos. Si en la olla que está preparando alimentos tiene un montón de cosas, se veía raro que en esa mesa hubiera muy pocos elementos. No sé qué generó en primera instancia. Es como una hamburguesa, un pan con pasta. No sé lo que generó en primera instancia, pero quise corregirlo. En este caso utilicé 3 generaciones distintas y con máscaras de capas las acomodé. Y este fue el resultado. Le invertí como 12 minutos, 15 minutos para generar, pero hay cosas que aún falta por arreglar. Quise hacer esto por efectos prácticos, simplemente para salir del paso y ser algo muy rápido como para este video. No quise invertirle mucho tiempo tampoco, porque para eso lo dibujo yo, para empezar por allí. Obviamente yo no dibujo con estos resultados mega realistas, pero podría hacerlo. Si me requería una hora limpiarla, en una hora yo podría generar algo que a mí me gustara con las especificaciones que yo quería. Entonces, para efectos prácticos lo hice de una forma muy rápida. También probé con varias otras imágenes. Les voy dejando la imagen, el prompt, que es el texto que yo le escribí a la inteligencia artificial, y el resultado luego de que yo la limpiara en Photoshop. Y para efectos prácticos hice como 3 imágenes, que es las que están viendo ahora. Una de las cosas, vamos a darles algunos tips si quieres ampliar los fondos de estas ilustraciones. En Photoshop, cuando tú haces la selección y le das generar automáticamente sin escribirle nada, que es como que para que la inteligencia artificial procese toda la imagen y genere de acuerdo a la imagen lo que debería estar del otro lado, me lanzaba un error que a veces la imagen no cumplía con las pautas o políticas de Adobe, de la inteligencia artificial. Puede ser porque detectaba que era un torso desnudo, descubierto. Entonces es raro porque ciertas imágenes tienen ropa a los personajes. Entonces no tengo muy bien en consideración por qué incumplía las pautas. Era como extraño. Pero si tú hacías la selección y escribías de forma textual, recuerden siempre en inglés, lo que debería generar a su alrededor, ahí sí lo tomaba. Puede ser
porque no procesaba toda la imagen, sino que procesaba lo que tú le escribías y lo que hay alrededor de dicha imagen. Entonces de esa forma tú no incumplías las políticas. A veces sí, a veces no, entonces como que muy intermedio. Pero te recomiendo probar de esa forma. Una de las cosas que muchas veces no te dicen de las inteligencias artificiales es que no son de todo gratuito. Por ejemplo, si yo esta imagen la quisiera utilizar en un proyecto profesional final, si yo puedo generar con esta imagen quizás un post en redes sociales y quizás la portada de un libro pequeño. Pero si yo quiero generar un pendón publicitario, yo lancé mi libro y quiero generar un pendón publicitario con esta imagen, no lo podría hacer de forma óptima porque la resolución de la imagen no es buena. Yo puedo utilizar inteligencia artificial para escalarla, pero me generaría tomar más tiempo en hacer esto. Yo tendría que generar la imagen, buscar una inteligencia artificial que la escale a un resultado óptimo, que se vea bien, que sea grande, muy buena resolución. Luego de eso, sale un programa de edición y pulir todos esos detalles que se ven mal a ojo clínico, porque recuerden que ya al tener una impresión gigante, esos errores van a ser más obvios a la vista. Entonces, en todo este tiempo puede tomarte días, semanas en llegar a un resultado final. Entonces, desde mi perspectiva, el paso o la intervención humana de algún artista, de algún diseñador, es algo que nunca se va a dejar de hacer hasta que quizás las inteligencias artificiales evolucionen tanto que con textos muy breves te generen una imagen óptima para todas estas aplicaciones que requiere un arte. Entonces muy difícil que salten o quieran saltarse el paso de la intervención de un profesional. En este caso, como que no pulí muy bien los detalles o en el texto descriptivo de la imagen que generé en un principio o que acomodamos en un principio, no describí muy bien el fondo. La inteligencia artificial lo interpretó como quiso. Entonces, si tú le das zoom, van a ver platos flotantes, van a ver cucharas de cocinas que están deformes, torcidas. Entonces estos aspectos también tú tienes que acomodarlo, porque si tú vas a imprimir eso en un formato enorme para una publicidad, se va a ver raro. Cuando se va a ver raro, la gente se va a dar cuenta de esos detalles. Yo creo que el acudir a un profesional va a ser muy difícil de saltar. O tú que generas esta imagen vas a tener que tener conocimientos en Photoshop o en ilustración digital para arreglar estos detallitos. Al menos que seas un loco y lo publicas así porque sí. Pero también te vas a encontrar con esos problemas que al momento de querer usarlo en otro formato, por ejemplo en este caso que siempre hablo de un pendón, no vas a poder hacerlo porque la imagen se va a pixelar, se va a ver borrosa, o lo imprimes y ahí esos detalles o esos errores van a ser más obvios a la vista de las personas que pasen o incluso de ti mismo. En este caso puedo usarte como recomendación de utilizar esta imagen como un boceto. Busques un artista en alguna plataforma que ilustre semejante al resultado y le digas: yo hice esto con una inteligencia artificial, pero hay ciertos detalles que no me gustan, y utilizando, obviamente pagándole o comisionándole a este artista, te genere en base a esta imagen, que puedes tomarla como un boceto, te genere un resultado óptimo. Y si tú eres un artista y llegaste hasta acá y ves este tipo de imágenes en redes sociales, yo quiero que no cunda el pánico y que no tengas miedo, porque no te va a quitar el trabajo. Como te acabo de explicar, hay ciertas cosas que sí o sí va a tener que hacer un profesional, que personas comunes que quizás acceden a estas herramientas de inteligencia artificial no toman en consideración. Yo siento que si viene una oleada de trabajo en donde nosotros como artistas o diseñadores gráficos vamos a tener que corregir estos errores, y nos va a tocar aprender a manejar un poquito ese ego del artista para poder tomar este tipo de trabajo, porque se viene, yo lo sé, va a llegar una persona que dice: ay, me gusta mucho esta ilustración, pero tiene 2 manos, ¿me puedes ayudar a arreglarla? Y a pesar de que nosotros sepamos que fue hecha con inteligencia artificial, ya verás tú como artista si aceptar o no aceptar dicho encargo. Yo lo aceptaría porque ya de tener esto es imposible, entonces hay que adaptarse un poquito. Y también lo que puedes ofrecer como artista es tomar en consideración esta generación como un boceto y decirle: yo te puedo generar un arte final con este estilo que yo hago en base a esta ilustración. Eso es una de las herramientas que yo podría aplicarle a la inteligencia artificial. Y no es tan fácil como dicen, porque tú para generar un texto y una imagen buena puede tomarte días, pruebas, incluso dinero, porque si tú al día puedes generar 20 imágenes y ninguna te convenció, puedes esperar al día siguiente, y esa espera es tiempo en la que tu proyecto se detiene, tiempo en la que no puedes avanzar y tiempo que tienes que invertir en esperar sin hacer nada. O
paga la plataforma, que al final resulta en dinero, que quizás es un poco más económico que pagarle a un artista, pero te vas a encontrar también con esas trabas de que quizás la imagen que generes en ese mes no sea lo que tú busques y siempre va a tener un error, alguna mano donde no va, un ojo mirando para un lado que no va, algún fondo todo raro, y siempre va a pasar. Entonces vas a requerir la ayuda igual de un profesional. Eso si te importan los detalles mínimos y que tu proyecto se vea profesional. Pero si eres un desquiciado que no le importa nada y lanza eso, ya esta es la portada de mi libro, depende de ti. Y eso, jueguen con la inteligencia artificial, está muy entretenido. Yo de verdad me divierto un montón. Regístrense en plataformas gratuitas y prueben, No le tengan miedo ni tampoco se asusten con que esto te va a quitar el trabajo, porque al momento de tú probarlo te das cuenta de que no es tan fácil como dicen. Requiere mucho tiempo el generar un texto correcto y a veces los resultados que generan no son del todo buenos. Y eso, espero que les entretuviera este video y espero que yo también seguir acá en YouTube más constante. Nos vemos en un próximo video. Chao. Sígueme, lee mi cómic, dale a suscribirte, activa la campanita y todo. Tú sabes de lo que hablo. Yo sé que sí.